Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Estamos ya en Beisbolerías. Aquí, en este domingo 24 de mayo, ya se va a ir mayo, ya supuestamente se va a ir, pues se va a ir, ¿qué? Se va a ir la pandemia. No sabemos todavía qué de nuevo con esto de la pandemia, el confinamiento, hay que ver, hay que esperar. Y por lo pronto me toca saludar a mi amigo y colega, el señor Edmundo Estrella. Edmundo, ¿cómo estás, eh? Hola José Carlos, buenas noches. Saludando aquí en esta noche de domingo a ti y a todos los amigos de Beisbolerías en el Rincón Beisbolero y pues sí, ya en plena recta final ya del mes de mayo, quien lo dijera, el quinto mes, vamos para la mitad del 2020 y bueno, pues todavía ni calentamos brazo en términos de año beisbolero como tal, pero bueno, aquí estamos para seguir platicando y para ver qué es lo que puede venir en torno al rey de los deportes. Bueno, esta semana se hablaba de que Grandes Ligas y los peloteros como que están acercando más, ¿no? Parece que en julio podría ser la opción, ¿no? Sí, sí, parece que hay una nueva propuesta por parte de los dueños en la que pues sí quedan estas ganancias de las que ya hemos hablado aquí, el proyecto de que este año se les pague la mitad de las ganancias de los ingresos que tenga Grandes Ligas, a peloteros y a dueños, que se dividan esas ganancias a la mitad, pero el prorrateo de sueldo, que es el acuerdo que tienen vigente desde marzo de este año para 2020, en el que dijeron, pues págame de acuerdo al número de juegos que en realidad se vayan a realizar, regla de tres muy sencilla. Esa diferencia, digamos, entre lo que se obtenga de ganancias este año contra lo que debió ser el jugar 82 desafíos, pues se estaría pagando diferido en los próximos años. Entonces esa propuesta ya parece que está destrabando las condiciones y permitiría a los jugadores, o más bien los jugadores estarían de acuerdo en poder participar en una eventual temporada 2020. Me parece que sobre todo, y creo que eso es parte de lo que el análisis de fondo lleva, es el hecho de que no se genera una especie de un eventual tope salarial. Ahora, la cuestión es, pues todo el mundo quiere entretenimiento, todo el mundo quiere salir del encierro, todo el mundo quiere ver que la vida sigue normal, aunque vayamos a ver un mundo diferente. El béisbol es, pues, de lo menos importante en lo importante, pero recordemos que Grandes Ligas es una industria muy grande, es un negocio grande. Entonces, reactivarse Grandes Ligas es reactivarse un negocio que genera muchos empleos, mucho dinero, pues genera muchos empleos. En ese aspecto, sea como sea que se reanude el béisbol, que se reactive, yo creo que deben ser buenas noticias desde el punto de vista de que es una industria grandota, no perdernos, una industria grandota que da mucha chamba, que da mucho trabajo y va a enfrentar retos muy grandes, como es el hecho de si va a poder los ingresos reales tanto por parte de los aficionados que van a seguir de manera virtual como por parte de los patrocinios. Yo creo que es un reto interesante para Grandes Ligas y vamos a ver cómo reaccionan, ¿no? Sí, sí, es todo un análisis muy fuerte de lo que la industria beisbolera genera, ¿no? Y por eso me parece que sí es importante, es un tema importante, no es un tema menor, no es un tema lúdico, es solamente o visto solo desde la perspectiva de, bueno, sí tendremos juegos, ya está llegando aquí con nosotros nuestro amigo Juan José, eh, tendremos juegos, no solamente es eso de los juegos, sino, como dices tú, toda la industria alrededor, todo ese mecaje eh, de contingencia sanitaria. Entonces, ahí creo que se visualiza mucho más que solamente pues saltar al terreno de juego por parte de peloteros, por parte de dueños, también lleva consigo un mensaje importante y por supuesto esto que menciona, todos los empleos alrededor, desde la gente que trabaja en los estadios, en los equipos, la logística, los choferes de autobús que van a requerir más para trasladar a los jugadores de los equipos visitantes, hasta los comunicadores, por ejemplo, que es un aspecto que no poco se ha tocado, pero bueno, todos
muchos de los comunicadores trabajan se conoce como freelance, y entonces, bueno, pues en estos momentos algunos de ellos no necesariamente tienen ingresos. Eso ha vuelto también compleja la situación para el ramo de la comunicación deportiva. Y bueno, el hecho de que regresen a actividad indudablemente permite que haya ese flujo de efectivo, ese flujo de economía, que pues también es importante considerar, no solo como una actividad lúdica, insisto, el béisbol, sino como bien lo describes, esa industria beisbolera. Y creo que por ahí también el hecho de que puedan negociar y estar de vuelta a la actividad, o por lo menos que no sea un factor el hecho económico, también da un mensaje, una imagen distinta a si se hubieran mantenido en una postura de negativa por parte de los peloteros o de los dueños. Oye, pues damos la bienvenida al maestro JJ Sánchez. JJ, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, JJ. ¿Qué tal, José Carlos Edmond? Buenas noches, gusto en saludarlos los dos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas noches a ustedes. Pues sí, el día de hoy en el programa, gracias por la sintonía de quienes nos están escuchando y pues para platicar un poco de pelota. Oye, JJ, ¿qué te enteraste de que has leído acerca de que hay una propuesta en firme ya de los propietarios, los dueños de clubes en grandes ligas? Sí, de hecho, la próxima semana, o sea, no más de mañana o quizás el martes, pues ya lanzarán la propuesta por parte de los dueños para la cuestión económica. Ya se tiene, pues digamos, la cuestión pues platicada. Parece ser que es seguro poder volver, pero el problema pues sigue siendo el mismo de la semana pasada y de la anterior, ¿no? Que es la cantidad de juegos que se van a efectuar y por supuesto la cuestión del dinero que tendrían que recibir los peloteros como pago de ese de la temporada resumida, ¿no? Los peloteros quieren que sean 100 juegos, que con lo que se daría inicio a la temporada a mediados de junio, y los dueños quieren nada más media temporada, 81 juegos, que darían inicio a la segunda semana de julio, y pues con eso la diferencia son pues algunos millones de dólares. La otra es que se inicie con los 100 juegos, pero que se vaya hacia otro elemento, otra manera de pago, ¿no? Que sería a través de la repartición a mitades de las utilidades generadas por el béisbol ese año, y pues en esas siguen, digamos, atascados, ¿no? La noticia nueva, podríamos decir, que pues ya está hablado que la próxima semana van a mandar la propuesta, y tienen como fecha límite para resolver si se acepta o no el próximo 1 de junio. Si el 1 de junio, entre el 1 y el 3 de junio no se da una respuesta afirmativa, es probable que esto se termine, ¿no? Porque, y sobre todo porque el problema no es tanto ahorita, sino todas las personas están completamente convencidas de que el problema es para los años venideros, ¿no? No termina en 2020, no es una cuestión de un año, es un elemento muy serio para las próximas posibles temporadas, ¿no? Porque pues también los propios peloteros y por supuesto los dueños están viendo la pandemia de coronavirus no nada más para 2020, sino para quizás 2021 también, ¿no? Y por supuesto por si se llega a dar algo parecido a lo de este año, pues también tiene que estar sobre la mesa, hablando de un
contrato colectivo de trabajo que se va a dar por los próximos al menos 5 años, pues obviamente van a querer estipular qué es lo que sucedería en dado caso que se presentara una situación similar a la de este año, para que pues nadie agarrara pues en curva como este año, ¿no? Entonces hay demasiadas cosas ahí. El único que sale perdiendo ahorita es el aficionado, y claramente se está viendo en este problema un asunto de dineros, un asunto de pelea entre los ricos y los muy ricos, y que están totalmente dejando de lado al aficionado. A ver si eso, que fue la motivación principal que vieron los aficionados en la huelga del 94, no se vuelve a presentar. En 94 quizás los peloteros tenían un poco de razón en esa huelga, ¿no? Porque había pues hubo 3 intentos de colusión en los 80 por parte de los dueños. Había también la idea de generar un tope salarial para evitar que pues hubiera una inflación muy grande en contratos, pero ahora ya no es el mismo béisbol del 94, ¿no? En 94 el pelotero que más ganaba en ese tiempo no pasaba los $2 millones por temporada. Ahora estamos hablando que ganan $35 millones por temporada los mejor pagados, ¿no? Y contratos multianuales de más de $300 millones, están rozando ya los millones de dólares por contratos multianuales, y eso por supuesto que deja al pelotero ahora sí ya como un verdugo, inclusive hasta más que los propios dueños, que en este caso pues sí están perdiendo claramente dinero, ¿no? Pero al final el aficionado va a meter en la misma bolsa a los dos bandos, a peloteros y a dueños, ¿no? Y creo que esto sí puede resultar bastante contraproducente para la industria del béisbol en los años venideros. Pues sí está bien los peloteros, el béisbol como producto, ayuda o no está ofreciendo una solidaridad con las personas que están pues ahí involucradas en esto, en el problema del coronavirus. Oye, JJ, entonces las fechas, ¿cuáles serían de tentativamente decir, si el 1 de junio, 2 de junio se queda arreglado esto? ¿Qué fechas crees tú? 4 de julio, así como habían platicado, de tener un mes completo de pretemporada. Yo creo que, bueno, o sea, la primera gran fecha es 25-26 de mayo, que es mañana o el día martes, que es la última propuesta que va a ser económica los dueños. Los peloteros tienen una semana para contestar. Estamos hablando de que entre el lunes de la próxima semana y el miércoles de la próxima semana se tendría que llegar ya a un acuerdo. En ese acuerdo se va a ver el regreso a entrenamientos de primavera y el inicio de los entrenamientos de primavera sería a mediados de junio, y el inicio de temporada oficialmente sería el 4 de julio. Esa es la idea, ¿no? Ahora, la cuestión es ver si los dueños van a ceder en la temporada de 81 juegos a respetar lo que se había estipulado en marzo, que era la ganancia por juego por parte de los peloteros, o sea, por cantidad de juegos de la temporada. Si los dueños van también a acceder a que se complete la temporada de 100 juegos, quitando todos los descansos, y también generando dobles juegos en domingos, que se tiene inclusive la idea de que sean dobles juegos de 7 entradas, pero que para los ingresos de los peloteros sean pues de dinero completo, o sea, juego completo, ¿no? Entonces, esas son las dos posibilidades que los peloteros están poniendo en la mesa. Por supuesto que los dueños pues siguen en el posicionamiento de repartir las ganancias 50-50, y pues tendría que llegar a un punto medio donde los dueños den más y los peloteros pues accedan a menos, ¿no? Y yo creo que podría ser estipular la temporada de 81 juegos, pero con la idea de que estos 81 juegos sean pagados conforme a lo que antes había acordado, que era
digamos, en este caso, todos los peloteros recibirían la mitad del sueldo que se había estipulado para esta temporada, ¿no? Y que pues sería un revés muy fuerte para los dueños porque ellos siguen sin tener la posibilidad de ganar como ganaban antes, ¿no? Finalmente, es un hecho que durante todo el mes de julio no va a haber aficionados en las gradas, y en inicios de agosto pues nada más podrán meter hasta el 30% de personas, ¿no? Y bueno, ahí tendría que ser la televisión la que saque el producto, pero pues hay que recordar que la televisión ya tenía sus pactos hechos desde antes de la temporada, ¿no? Entonces pues ahora no va a haber una ganancia extra por parte de los dueños, sino tienen que acomodar el dinero que ya percibieron antes para primero paliar los problemas de la pandemia que se han presentado en la primera parte de la temporada, donde pues no recibieron ganancias, y también pues a renunciar al 70% de ganancias durante prácticamente lo que resta de la temporada, ¿no? Entonces ahí es donde viene el gran problema económico para los dueños, ¿no? Por ningún lado le saldría un beneficio al dueño, ¿no? El único beneficio que podrían encontrar los dueños es partir la temporada a mitades en cuestión de ganancias con los peloteros, y pues ahí pues la verdad es una cuestión vamos, ya no importa cuántas personas entren, si no entran el 100%, si entra el 30%, si la televisión ya pagó, si tienen que regresar algo a la televisión, ya no es tan relevante, porque finalmente las ganancias se van a repartir entre las dos partes. Pero pues eso seguro es un hecho que los peloteros no van a aceptarlo, si no ya lo hubieran aceptado desde antes, y pues bueno, ¿no? El problema es que el reloj sigue su marcha, y si la próxima semana, el día miércoles, no tenemos una respuesta afirmativa por los peloteros, es un hecho que la temporada se cancelaría. A ver, Edmond, pensando en voz alta, la gente no ve los estadios. ¿Cuál crees que sería el concurso del aficionado? ¿Tú crees que se volcaría a la cuestión digital? ¿Tú crees que sería un razonado éxito esta parte, pero no crea precedente? ¿Tú cómo ves ese aspecto? Es decir, que el aficionado se monte ya en la cuestión digital y ya no es necesario el estadio. ¿Cómo crees que sea la mentalidad del colectivo en ese aspecto? Pues yo creo que sí va a ser un factor, porque pues mucha gente que está en su casa está ávida de ver acción, de ver cosas distintas después de un par de meses, sobre todo porque ya recorres todo los canales, el streaming y demás, y de repente pues ya que te aparezcan actividad en vivo por parte de los deportes resulta importante. Digo, no en vano lo que hizo ESPN de traer en vivo las acciones de la liga coreana, o sea, no fue, me parece meramente una puntada, sino que pues es buscar llenar huecos en la programación, pero que también hoy tienen esa posibilidad sin que nadie los distraiga, sin que tengas que competir en pantalla con otros deportes, con otros países, inclusive poder tener la posibilidad de exponerte en la televisión ante el público. Creo que esa apuesta, y de ahí el costo de los derechos televisivos tan alto, es la que permite a Grandes Ligas seguir insistiendo en jugar a una puerta cerrada, aún en la indefinición de puerta cerrada, que si bien implica el 40% de sus ingresos totales, la estimación de los mismos, y alrededor de $640,000 por juego perdido, pues bueno, también es cierto que pues, ante estas condiciones que se viven, resulta importante poder salir, estar al aire para ganar esa posición en televisión, en el streaming, y pues también, ¿por qué no pensarlo, ¿no? El hecho de brindar una experiencia distinta que te permita atraer a ese aficionado que tantas veces has querido jalar, pero que bueno, o se va al cine, o le cambia al básquetbol o al fútbol, no sé, a varias otras actividades que le parecen más atractivas que el béisbol. Creo que hoy en ese sentido tendrían esa posibilidad de contar con un mayor escaparate en el mercado
cautivo general pues le cambias y dices, bueno, pues voy a ver esta acción, lo voy a tener escuchando, aunque no le ponga atención todo el tiempo, pero finalmente vas a estar sintonizando el programa, hablando del programa del juego, ¿no? En totalidad, y eso también representa ya mover cosas distintas y quizá de ahí enganchar a ese público nuevo que tan ávido ha estado Manfred, y por ahí de ahí derivan muchos de sus cambios, ¿no? De querer hacer más dinámico el juego, diferente el béisbol, para que los jóvenes se acerquen, para que los millennials, como les llaman, estén ahí dentro, y hoy creo que esa es una posibilidad que se pone para Grandes Ligas, que puede resultar interesante pensando en un mediano y largo plazo. Bueno, ahora, atrayendo el caso de Liga Mexicana de Béisbol, tenemos que platicarlo, las diferencias se ven, las asimetrías se ven fuertes, JJ, pero ¿cuál sería el ejemplo más práctico? ¿Por qué se lanza en Estados Unidos si está más fuerte allá el asunto de la pandemia, la crisis sanitaria está más fuerte en Estados Unidos? ¿Y por qué en México se retrasa? ¿Cuál crees que sea el asunto? ¿O está muy parecido y en Estados Unidos se lanzan porque hay más dinero? ¿O por qué crees? Pues bueno, creo que allá la gran diferencia es que los deportes son sustentables con el dinero de las niños que están perdiendo, ¿no? Las televisoras mismas también están perdiendo dinero, entonces pues accionar la maquinaria del béisbol pues implica también un negocio de millones de dólares que va a estar pues funcionando, ¿no? Y que además pues no pone en riesgo al aficionado porque no va a asistir a los parques, ¿no? Van a ser juegos a puerta cerrada, la gente pues está en confinamiento, no en Estados Unidos pues apenas empiezan al igual que en México a abrir algunos lugares, pero pues donde se da más la popularidad del béisbol pues es en la zona este de los Estados Unidos, que va a estar todavía en confinamiento durante bastante tiempo más, ¿no? Pues contabilizados prácticamente, si descontamos a los primeros 3 lugares o 5 lugares del ranking de contagiados en el mundo, Nueva York tiene lo que todos los países demás tienen juntos, ¿no? Entonces pues sí va a haber ahí un problema para regresar, ¿no? Y finalmente lo que preocupaba, que era la parte sanitaria de los peloteros, pues va a estar perfectamente bien cubierta, ¿no? Con testaciones muy frecuentes, ¿no? Con una idea de que también no se dé un contacto físico, aquel comunicado de 60 cuartillas donde le indicaban al pelotero no escupir, no ver, no mojarse los dedos, no respirar, ¿no? Y demás cosas que solicitaban para que se pudiera llevar a cabo la temporada. Entonces, pues la parte sanitaria como tal, pues no hay un riesgo mayor en echar la temporada a andar, ¿no? El problema ahorita es 100% económico, y en México pues son otras dinámicas total y absolutamente distintas, ¿no? O sea, aquí pues no se va a echar a andar la maquinaria, ¿no? Inclusive el fútbol soccer, al haber cancelado su temporada en los últimos días, pues ya prácticamente le da la puntilla a la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? No hay manera de que esto pueda ser, ¿no? Quizás la fecha de apertura del nuevo torneo de fútbol, que va a ser a mediados de julio, pueda darle ligera esperanza que un poco antes se pueda dar la reanudación de la Liga Mexicana de Béisbol, pero el gran problema es que a través de hacerlo mediante semáforos de contingencia, pues va a haber algunas plazas que no van a poder jugar, ¿no? durante cierto tiempo, porque el semáforo va a seguir en rojo, ¿no? o en lo suficiente para evitar que haya
que existan, que se conglomeren más de cierta cantidad de personas en un solo lugar, ¿no? Entonces, la única manera que yo veo de que Liga Mexicana pueda salir es, pues, literalmente con una, pues, ¿cómo llamarlo, no? O sea, con un rol de juegos extraño, ¿no? Donde los equipos que formen parte de las zonas rojas del semáforo de la pandemia, pues jueguen de visitantes las primeras 3 semanas, ¿no? de competencia, y ver si el semáforo ya bajó en algunos lugares para que se empiecen a abrir las plazas de manera paulatina y puedan jugar de locales también en algún momento, ¿no? Pero pues también eso no es ni siquiera, no hay una fecha como tal, ¿no? O sea, la última fecha que se dio fue el 1 de junio, y en la Ciudad de México el 16 de junio. Fueron las fechas ya estipuladas. A partir del 16 de junio en la Ciudad de México y a partir del 1 de julio en los demás estados, depende del avance de la epidemia, ¿no? Si la epidemia se mantiene en un punto donde ya no supera el 35% estatal, ojo con esto, de camas de ocupación hospitalaria estatal, y durante 15 días no hay un incremento importante en los casos, se puede reanudar o bajaría, digamos, el semáforo en esas entidades federativas. Pero pues ahí sí es cuestión de ver el avance por cada uno de los lugares. Así que, por ejemplo, si Diablos Rojos, que juega en Ciudad de México, que es el punto más complicado de toda la epidemia, pues es probable que esta temporada obviamente va a iniciar de gira, pero es probable que no regrese a Ciudad de México y que ahí pues genere un problema en contra de ellos, ¿no? Quizás la idea podría ser mudarlos a Oaxaca y que toda la temporada la jueguen en Oaxaca, alternado con guerreros, ¿no? O sea, se tendría que hablar, ¿no? Pero lo que sí es muy claro es que Liga Mexicana de Béisbol no se mantiene con televisión, no se mantiene con patrocinios, no se mantiene con la asistencia del aficionado. Entonces, echar a andar una temporada con tan poco dinero, pues no resulta por ningún lado un buen negocio para la liga. Oye, Edmond, por cierto, ayer dimos unas declaraciones del presidente de los Piratas de Campeche, donde dice hay 75% de opción de que la liga no se juegue, dice, porque nosotros, por lo menos nosotros ya no podemos ayudar más al pelotero, ya, lo que vimos ya tenemos. Es decir, es una situación tanto de economía de liga, como lo pintaba JJ, como de economía de clubes. Y por más que la pandemia establezca hay condiciones, ¿crees tú que esa situación de economía tan inconstante pueda ayudar y además, bajo la condición, como dijo Liga Mexicana, no vamos a jugar a puerta cerrada, tendría que ser incluso a puerta cerrada? ¿Cómo hacerle? ¿Crees que los caminos están cerrando de plano para la Liga Mexicana? Sí, se vuelve complejo, me parece, el pensar que los 16 equipos puedan estar en pie de lucha en caso de llegar a dar una temporada a partir de agosto. Este es el plan que se tiene trazado. Sin embargo, pues sí hay que recordar las fuentes de financiamiento de cada equipo. En ese sentido, pues algunos tendrán esa posibilidad de mantenerse, están apoyando a sus jugadores, etcétera, pero hay otros que no, y creo que el caso de Piratas de Campeche, de Olmecas de Tabasco son los dos más representativos y que tenemos más en el foco. Pero bueno, habría que ver casos también como Aguascalientes, como Durango, que no necesariamente pudieran estar, no tanto por el dinero gubernamental, sino por el tema del noviciado de sus dueños, ¿no? Y finalmente conocer un negocio bajo estas condiciones siempre será más complejo. Pero regresando al caso de Campeche, de Tabasco, pues ahí prácticamente sería un hecho que el presupuesto originalmente establecido para la operación de estos dos equipos, pues tendrá que verse disminuido por la prioridad que se le va a dar a la atención del sector salud, ¿no? O sea, es algo que se ha establecido, que se está generando, y no solo al sector salud, sino también para reactivar economías en
estas entidades, en todas las entidades del país, y me parece que en ese sentido, sí, el tener el 75% pues resulta, de posibilidades de que no, resulta quizás hasta una esperanza de piratas de Campeche, ¿no? Quizá no quisieran salirse, pero al final de cuentas no hay manera de obtener recurso a partir de su fuente principal, que es el dinero gubernamental, y obviamente sin patrocinios, sin gente en las tribunas, pues se volvería mucho más complicado para ellos el poder estar operando en este 2020. No se ve que puedan estar apoyando a los jugadores en estas instancias. Sabemos que todos apoyaron en un principio, y lo hicieron de acuerdo a sus necesidades, pero no necesariamente ahorita, por esta razón que comento del presupuesto, tanto el Mecas como Piratas puedan estarle pagando o apoyando a sus jugadores, ya digamos, a esta etapa ya prácticamente vamos a entrar al tercer mes de estar parados los jugadores, cuartos, si consideramos marzo, y bueno, pues en ese sentido sí es un escenario que la liga debe vigilar muy bien, el tema de qué pasa con estos dos novenas y algunas otras cuya solvencia económica pudiera no ayudar o no darle para poder ejecutar alguno de los proyectos, incluyendo la vuelta con aficionados, pero no con el número total del aforo de un estadio, sino con algún número limitado. Entonces, creo que en ese aspecto sí es de mucha atención lo que pueda pasar con Campeche y con Tabasco, por supuesto. Bueno, yo insistiría en la pregunta, Edmond, a ver, como posibilidad, digamos que 4 equipos o 6 equipos eligieran una sede y dijeran, vamos a hacer béisbol porque hay que hacer béisbol, entregar a los aficionados algo, y en una sola plaza o en 2 plazas, que el semáforo que hablaba JJ permitiera hacerlo, y dijeran, vamos a un torneito corto, un torneito nomás para solamente salir, donde pueda meter gente. ¿Crees que habría esa opción de ser una especie de mini torneo de exhibición, como quieres llamarle, no oficial, simplemente para que el pelotero tuviera acción, para ofrecerle a la gente algo? ¿Tú crees que habría esa opción? Yo creo que sí van a buscar. Yo creo que sí podría darse, y que sería sano por el jugador, que sería sano por la imagen, un poco lo mismo que hablábamos de Grandes Ligas hace un momento, de la proyección, de estar presentes durante estos momentos en que no hay acción en muchos lados, aprovechar que no va a haber fútbol prácticamente hasta agosto. Entonces siempre uno dice, es que el fútbol copa todo. Bueno, pues hoy en condición natural, si pudiera entrar una liga a jugar fuera, pues me parece que tendría esa oportunidad ante los medios de llenar espacios, de poder hacerlo. Y entonces, bueno, pues sí, quizá algunos juegos. El problema es que creo que generar un torneo de esa naturaleza también te puede crear divisiones de por sí en un circuito donde ese tipo de condiciones de cada quien jalar agua a su molino es el pan nuestro de cada día, por lo menos hasta 2019, así lo vamos a poner, ¿no? Y entonces, bueno, el hecho de decir, pues los 6 u 8 equipos que pudieran jugar entre sí alguna temporada en 2 o 3 estadios, etcétera, pues ¿qué pasa con los otros 8 o 10 novenas que no estarían participando, ¿no? Creo que ahí sí se tendría que valorar también ese aspecto de pensar en una liga donde todos sus socios intenten jalar hacia el mismo lado, donde los peloteros de todos los equipos puedan estar cubiertos. Creo que sería factible hacerlo, pero tendría más desventajas, me parece, en un mediano plazo, porque generaría ya esta nueva evidencia de la brecha que puede existir entre equipos pobres y ricos, que aquí hemos analizado ampliamente muchas veces. A ver, JJ, ¿la idea te luce o te luce descabellada? Pues no, pero no es descabellada, pero sí creo que pues podría ser un tanto complicada, ¿no? Sobre todo porque los equipos que pueden hacer esta mini liga, ¿no? Pues son equipos que una de dos, o están en un foco rojo de la pandemia, o
están en gobiernos que, digamos, están rivalizando con el gobierno federal, ¿no? Entonces, los gobernadores que están en contra del gobierno federal, ¿no? Desde Nuevo León, Coahuila, digamos, toda la zona norte del país, pues están en la misma postura, ¿no? El mantener confinamiento, el prohibir espectáculos masivos, el tener su forma de encarar a la pandemia totalmente distinta a la que está manejando el gobierno federal. Hay demasiadas pugnas políticas ahí. Entonces, pues esto llevaría a que los equipos estamos hablando de estas zonas, pues no puedan jugar en sus estadios por indicaciones estatales que pues son insalvables. Finalmente la política también pues tiene un punto relevante, ¿no? en este asunto, y no van a dejar que los equipos puedan jugar, y mucho menos béisbol, que es el deporte favorito de presidencia, ¿no? Entonces aquí va a ser el primer problema, ¿no? El segundo, pues claramente es la cuestión sanitaria. Son lugares, la gran mayoría de los equipos, digamos, pudientes de la liga, son lugares que tienen problemas pues sanitarios serios, ¿no? Tijuana es uno de las ciudades que tienen más problemas en esta parte sanitaria, ¿no? Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Monterrey también, que son ciudades grandes, ciudades con mucha concentración de población, y que no van a estar pues en posibilidad de recibir aficionados, ¿no? Y como te decía, ¿no? O sea, si tú vas a traer peloteros o vas a ponerlos a jugar sin que recibas el beneficio de las entradas, de la venta dentro de los estadios, pues es literalmente pues abrir la llave de los recursos y dejar que se tire el agua, ¿no? Durante tanto tiempo. Y porque finalmente yo creo que sí, no me parece que pueda haber más de 6 equipos que puedan realmente sacar esto a flote, ¿no? Me refiero a Tijuana, a Monclova, Monterrey, el México, también Oaxaca, ¿no? Y pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si haya otro por ahí medio perdido que a lo mejor pudiera integrarse, ¿no? a esta dinámica. Yo lo veo bastante complicado, ¿no? Quizás Yucatán, pero también Yucatán tiene un ascenso de casos muy importante en las últimas semanas, ¿no? Entonces sí puede traer problemas, ¿no? Entonces pues son los equipos que medianamente podrían competir, pero insisto, por su ubicación tanto política como sanitaria, me parece que es muy complicado poder lanzar una temporada, a pesar de que estos equipos económicamente pudieran hacerlo. Ahora, como resumen, como saldo, Edmundo Estrella, ¿ganaría más Liga Mexicana cancelando campaña que perdiendo temporada? ¿Tú cómo piensas? Yo creo que el impacto sí sería fuerte en la parte económica, pero pues bueno, primero está la salud, ¿no? Y creo que estamos dentro de ese escenario de muchas indefiniciones de lo que está realmente ocurriendo en este tema de la pandemia, en la parte de salud, que hoy se rebasaron ahí los 1,000 casos positivos y 100 fallecimientos, y un crecimiento exponencial en la última semana. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí será un impacto fuerte. Creo que todo el mundo desearía poder llevar a cabo una temporada, pero bueno, pues las condiciones de salud no están dadas. Creo que el impacto básicamente lo veo en este momento en el bolsillo del jugador, de los trabajadores, lo que eso implica, y lo demás, pues bueno, vaya o no el aficionado, pues creo que todos entendemos en ese sentido que las condiciones no están dadas al 100% en la parte de salud para poder estar en un parque de pelota. Ahora, JJ, el impacto para el béisbol mexicano en caso de no haber temporada, en temporada de verano, ¿cuál crees que sería el saldo para el año que viene? ¿Regresar con más fuerza, aprender la lección,
adecuarse a las nuevas circunstancias. ¿Cuál crees que sería el impacto? Pues es que aquí tenemos que hablar de dos cosas, de lo que tendría que ser y de lo que podría ser, ¿no? Lo que tendría que ser, pues sí es aprovechar no solamente que no hay temporada, sino la llegada de Horacio de la Vega al frente de la liga para empezar a ver otras cosas, ¿no? Lo primero, indispensable y fundamental es que se centralicen la cuestión de televisión, de medios y demás, internet, para que se haga una repartición equitativa entre los equipos. Tratar de tener patrocinadores de liga que estén presentes en todas las organizaciones, como un patrocinio aparte de los que tienen los equipos de manera particular, y que puedan repartir ese dinero, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante para que puedan manejar esto. No solamente de depender de la televisión, porque la televisión es, en el caso del béisbol, pues es volátil, ¿no? Si hoy hay declaraciones de un entrenador de fútbol, dejan de pasar un juego, ¿no? Entonces sí es complicado, ¿no? este asunto de la televisión. Quizás otra idea podría ser el echar a andar un canal, ¿no? Como lo hace Liga Mexicana del Pacífico. Quizás podría ser otra opción, ¿no? Llegar a un acuerdo para tener el propio canal de Liga Mexicana, y que a partir de ahí, por suscripción y también por los tiempos mismos del televisivos, pudieran generar algo que no fuera a empalmarse con fútbol o con algo parecido, ¿no? Pero eso es lo primero que se tendría que hacer, es buscar esas alternativas para quedarse sin dinero pues si volviese a suceder algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? Pues literalmente que todos los equipos resulten afectados económicamente. Los que tenían mucho, pues sí le bajen la cantidad de dólares a los contratos, ¿no? Y con eso, pues obviamente muchos de los mexicoamericanos o tendrán que ajustarse a los salarios ofrecidos aquí, o simple y sencillamente tendrán que abandonar el país e irse a jugar a otro lado. Porque el problema ya no es el ingreso de dinero a las organizaciones en 2021 y demás. El gran problema que se viene es la crisis económica que van a sufrir pues los equipos, la gente y demás. Y esa crisis económica no es de un año, ¿no? Esa crisis económica está pues planificada, o está más que planificada, está prevista que dure prácticamente hasta el año 2024, ¿no? O sea, a inicios de 2024 se podría empezar a ver la luz al final del túnel, ¿no? Pero estamos hablando de 4 temporadas, en el caso del béisbol, que serían muy difíciles en la parte económica para muchos lados, ¿no? La dinámica de este gobierno es no apoyar bajo gobiernos estatales, por lo menos del partido que está en el poder federal, no van a dar dinero a las organizaciones deportivas, ¿no? Entonces es altamente probable que todos los equipos que estaban subvencionados por el Estado mueran, ¿no? Tabasco, Campeche, muchos de esos equipos van a morir, ¿no? Durango, León, equipos que no tienen manera de poder salir de estos problemas, ¿no? Y los demás equipos van a vérselas muy, muy, muy negras, ¿no? Para poder pues echar a andar a sus equipos, ¿no? Sobre todo, repito, en la parte de jugadores extranjeros que cobran en... Bueno, es el comentario de JJ Sánchez. Vamos a terminar este programa, vamos a dar por concluido este programa. Aquí nos vamos a escuchar el próximo miércoles. Aquí vamos a estar en Beisbolería, sea usted platicando, charlando sobre lo que está surgiendo en materia de béisbol. A todos ustedes, a quienes nos escucharon, muchas gracias. Seguiremos aquí próximo miércoles a las 10 de la noche, hora del centro de México, aquí el programa Beisbolería. A nombre de Edmond Estrella, a nombre de Juan Sánchez JJ, muchas gracias, y aquí estaremos platicando la próxima semana. Muchas gracias, hasta pronto.